poner tu cámara si quieres. Bien, dicho eso, les había comentado que pues miraran a ver qué temas. Entonces yo aquí tengo en Proyecto E, pues los temas básicos, como los ha puesto ya así en su chat, los ha puesto ya Alfredo, que son pues la investigación cualitativa en las ciencias sociales y humanas, o investigación cualitativa. Realmente en ciencias sociales y humanas, pues qué bien, realmente yo no estoy seguro de que las ciencias factuales, perdón, las ciencias naturales o las ciencias socionaturales, bueno, las socionaturales un poco, utilizan el método de investigación cualitativa, pero no hay problema, ese tendremos que verlo. Paradigmas y perspectivas muy bien, de hecho parte de eso se supone que tocaríamos hoy. El método científico, la objetividad y la subjetividad, el método inductivo, ok. Estos fueron los temas que puse. Entonces, dicho eso, Cell nos decía que un pequeño repaso de todo sería bueno. Sí, claro, no lo dudo. Algunas de esas cosas las veríamos aquí, pero la idea es tener una idea por lo menos qué tan amplio, qué tanto hay que abordarlo. Y dice, por otro lado, no recuerda mucho del método de muestreo. Aprovechando que ya Cell entró y que están todos, yo no sé a qué llaman método de muestreo, pero que yo sepa, eso no existe. Una cosa son los métodos en los que uno realiza la investigación y otra cosa es la muestra que uno selecciona. Yo sé que no hemos ingresado todavía hasta allá, pero una cosa es la población con la que ustedes trabajan, que eso sería la muestra, y otra muy diferente es cómo llegan ustedes a investigar esa muestra. Entonces, lo que se llama método de muestreo, yo lo puse aquí solo porque estaba en el plan, pero yo consideraría que eso como tal no existe. Me imagino que se refiere a investigaciones en las que se hacen muestreos, que les pueden llamar método de muestreo, pero eso lo veremos en algún momento dado cuando hablemos de muestreos. Y las técnicas estadísticas, bueno, sí, hablar de técnicas estadísticas puede ser un poco complicado porque la verdad soy honesto, si uno habla de técnicas estadísticas y no explica cómo hacer estadística, no tiene como mucha gracia, ¿no? Es como explicar para qué sirven las tablas de multiplicar y no pedirles que se las aprendan. Es como chévere, pero y no sirve de mucho. Entonces, la idea es meter un poquito de estadística en algún momento dado, pero una cosa muy, 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 muy somera. Ricardo nos decía que las técnicas estadísticas es lo mismo, como les estoy diciendo, la idea es meterlo un poquito, pero de una forma muy somera, y el método hipotético deductivo, ese sí podemos mirarlo un poco más allá, y la investigación como proceso de obtención de conocimiento científico y profesional. Esto de la investigación como proceso de obtención de conocimiento científico y profesional va quizá un poco más ligado a una clase de epistemología. De hecho, Ricardo, de eso más o menos hablábamos ayer, de cómo la investigación científica genera conocimiento. Entonces, quizá lo podemos mencionar en algún momento dado, pero va a quedar difícil porque eso hace parte más de una clase de epistemología. Creo que los muchachos que están aquí hoy pueden confirmar eso. De resto, si alguien tiene alguna otra sugerencia que hacer, por favor, me lo dejas saber. ¿Sí? O sea, lo dejas saber aquí, lo opina aquí. Eso por una parte. Por la otra, entre los foros, hablando de lo que iba a ser el video, que hay que hacer, que ya, habiendo ya llegado a un semiacuerdo, tendré yo que colocar los temas para que cada grupo seleccione. Les dije grupos de qué, de 3. Se me olvidó. Tengo que revisarlo, pero si alguien puede ser honesto y me lo recuerda. Sí. Ok. 14, 15, 16. Hay 16 casos de aprobado. Yo voy a borrar este foro porque siempre me está confundiendo, pero hay 16 personas que están de acuerdo con que el video se monte, el resto no opinó. Sin embargo, lo que podemos hacer es que si al final alguien considera que no quiere que su video aparezca, pues que no aparezca. Aunque a mí me parece mejor que aparezca. Este video, como saben, hará parte de lo que será el proyecto de aula. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno. Avanzamos. En la clase pasada hicieron un mapa y estuvimos hablando de diferentes cosas como lo era metodología y todo lo demás. Dicho eso, vamos a comenzar hoy repasando un poquito de algunas cosillas de acá y luego sí nos vamos de pronto un poco encaminando a lo que fueron las lecturas. Voy a tratar al máximo de no meternos en conceptos no muy complicados, sino ir desarrollando los conceptos de la forma más simplista posible, sobre todo porque no es que estemos atrasados, pero tampoco es que estemos adelantados. En la clase pasada trabajamos en el mapa y aunque creo que están muy bonitos algunos de los que he visto, no los he visto todos, creo que es necesario que yo explique algunas cosas. Bien.
Comenzamos entonces planteando algo que ya habíamos planteado en la clase pasada, que es que básicamente la ciencia utiliza métodos. Esto creo que ya lo habíamos planteado incluso desde la antepasada. Estas son algunas anotaciones que tengo para comentar hoy, temas de los que vamos a hablar hoy. La ciencia utiliza métodos. Hemos dicho en otra ocasión, en otra clase, los que no están en esa clase no hay ningún problema, lo vamos a repetir acá. Hemos dicho en otro momento y en otro lugar que hay dos disciplinas filosóficas que se centran mucho en la ciencia. Hay dos disciplinas filosóficas centradas mucho en la ciencia. Una es la epistemología, que evalúa el conocimiento científico, es decir, los resultados, lo que significa que es la que nos dice si quizás las conclusiones a las que llegamos son las mejores o no cuando realizamos una investigación. Y la otra es la metodología. La metodología nos dice o nos da las pautas para realizar una investigación. Una investigación se puede caer desde la metodología, ¿está claro? Si ustedes hacen un buen trabajo y tienen una excelente conclusión, pero su metodología no es correcta, la investigación se cae. Imagínense la metodología, bueno, bueno, aquí voy a generar una confusión y luego la voy a aclarar, ¿está claro? Los métodos de un trabajo, que podríamos llamar metodología, pero eso lo miramos después, los métodos de un trabajo son como los cimientos de un edificio. Usted al final puede tener un edificio precioso. Usted construyó un edificio y el edificio puede estar precioso, hermoso, maravilloso. Pero si usted no tiene unos métodos claros o no tiene unas técnicas claras, su trabajo se puede caer. Del mismo modo en que usted puede tener un edificio maravilloso y si los cimientos son malos, el edificio se cae. ¿Por qué? Los métodos en parte incluyen o son hermanos de los paradigmas, las técnicas, los instrumentos, etc. ¿Qué son los métodos? Es la manera en la que uno comienza a investigar. ¿Por dónde parte uno? ¿De qué comienza uno? Si va a comenzar de pronto... Oye, estoy grabando. Sí. Si va de pronto uno a hablar, comenzar con casos particulares para hacer generalizaciones al final, o si uno va a tirar una hipótesis y tratar de comprobarla. Esos son los métodos. Los vamos a ver con calma. Luego los paradigmas, un poquito más complicado de explicarlo en una línea, pero son básicamente las formas en las que uno quiere realizar la investigación, a dónde quiere llegar uno, si uno quiere simplemente describir, si uno quiere proponer soluciones, si uno quiere cambiar realidades, eso se parte un poco de los paradigmas. Las técnicas es como recolecta uno los datos, si uno lo hace con entrevistas, u observando, o con cuestionarios, o con experimentos. Y los instrumentos son, como quien dice, los aparatos o los utensilios que uno utiliza para conseguir esos instrumentos. ¿Está claro? Sé que no está claro, no se preocupen. De hecho, de todo esto trata el semestre. Pero estoy revisando porque tengo entendido que varios se les dañó el internet y algunos me están escribiendo, ¿no? Pero todo eso hace parte de los cimientos. Vamos a hacer una suposición. Ustedes hacen una investigación. Ustedes hacen una investigación en la que concluyen que Cartagena es una ciudad donde la producción audiovisual goza de amplia oportunidad, supongamos, donde los productores audiovisuales son personas que tienen la posibilidad de salir a flote muy rápido económicamente.
Chévere, la conclusión está fantástica. Uy, qué bueno, vamos a compartir solo a los estudiantes de comunicación, no solo de la unidad, sino de todas partes para que estudien eso. Pero resulta que cuando yo comienzo a mirar cómo le hicieron ustedes, me doy cuenta que ustedes para hacer eso, entre sus técnicas, utilizaron fue una encuesta sencilla. Una encuesta sencilla que se acompaña de dos preguntas. ¿Trabajas? ¿Trabajas en comunicación? Y resulta que la gente generalmente respondió sí, y los otros, en la otra pregunta también respondían sí. Se le hicieron a estudiantes de comunicación. A estudiantes no, a profesionales de comunicación. Dentro de esa investigación, en Cartagena hay 100.000, vamos a poner menos, vamos a poner 50.000 productores. Y de esos 50.000 productores, ustedes entrevistaron 20. Y dentro de las técnicas, o parte de la técnica, parte de la recolección de información, la recogieron por Facebook. Sin conocer los perfiles. Esa conclusión a la que ustedes llegaron, basándose en todo esto que yo he puesto aquí, ¿será correcta o incorrecta? ¿Será acertada o no será acertada? ¿Quién sabe? De pronto es correcta, pero la manera en la que ustedes recogieron sus datos o cómo comenzaron a recoger sus datos no es la manera más correcta. ¿Quién me menciona algunas de las fallas que puede tener estos datos de aquí? Así, por mera impresión, no se preocupen, no tienen que hablarme de nada metodológico, por mera impresión. ¿Qué problema tendría la encuesta? Miren que nada más tiene dos preguntas. ¿Qué problemas tiene? Pues que la segunda de por sí contesta la primera, ¿no? ¿Cómo? La segunda pregunta contesta la primera. ¿Trabaja en medio de comunicación? Si contesta que sí, pues ya de por sí trabaja, Sí, así que... sí. Pero si lo hicieron en este orden, primero trabajas y luego en comunicación, ahí de pronto cabe. Pero ese podría ser un problema. Pero miren la conclusión. La conclusión a la que yo llegué, después de analizar, me di cuenta de que Cartagena es una ciudad donde la producción audiovisual goza de amplia oportunidad, vamos a ampliarlo un poquito, para salir adelante. Esa fue mi conclusión. Pero miren la encuesta que hice. Ajá, ¿nadie tiene ningún comentario? Hola. Ni idea. Pero se me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué problema que tiene esa encuesta? Miren la Sí, conclusión. Cartagena es una ciudad donde la producción audiovisual goza de amplia oportunidad para salir adelante. Dime, cielo. Profe, ¿Sí? no sé si habían respondido esta pregunta porque se me fue un momento el internet, o sea, habían respondido. ¿Cómo? Una falla que tiene ahí es que se la realizaron a puro estudiante de comunicación. O sea, no fue como que algo que... Bueno, acá dice que profesionales. Eso habrá que mirarlo si realmente es una falla o no. Yo considero que sí lo es, pero... Profesionales, ¿Cómo? profesionales de comunicación. Sí, eso, profesionales de comunicación. Esa se la... O sea, obviamente si ya son profesionales de comunicación y trabajan, supongo que la mayoría tiene que ser en comunicación. Sí. Pero bueno, voy a hablar yo. Ahora, Robin ahora tiene como una idea de algo. también el hecho del número de entrevistados, o sea, 20 entrevistados a comparación de Ok. 50.000 productores, es como que es demasiado, es demasiado desacertado, o sea, es muy poco para poder llegar a una conclusión, Ok, para sacar muy bien. como que un...
Muy bien, a veces sí podemos tener muestras pequeñas, pero uno tiene que justificarlas en la conclusión. Acá no está justificado, acá simplemente decimos, la producción es popular, nada más se basaron en 20. Segundo, ojo, preguntan, ¿trabajas en comunicación? Sí y sí, trabajo en comunicación, pero trabajar en comunicación significa que goza de amplia oportunidad para salir adelante, no necesariamente. Yo puedo estar trabajando en un producto audiovisual en Cartagena donde me están pagando 3 pesos y me tocó aceptarlo porque es lo que hay. Entonces, no necesariamente que yo trabaje en comunicación significa que me permite la oportunidad de salir adelante. Quizás estoy trabajando por nada, ¿está claro? Eso es un punto importante. O sea, esa conclusión está un poco errada. Profesionales de comunicación, bueno, realmente es un poco, y ahí Robin tiene un poco de razón, es común. O sea, si le estás preguntando a profesionales de comunicación si trabajan en comunicación, la respuesta es evidente. Para la conclusión que me están dando, yo esperaría que le preguntaran a muchas personas, porque me están diciendo que Cartagena goza de amplia oportunidad para salir adelante en producción audiovisual. No me dicen que solo para los profesionales de comunicación, ¿cierto? Entonces deberían decirme, Cartagena es una ciudad donde los profesionales de comunicación tienen la posibilidad de salir adelante, de oportunidades. Bla, bla, bla. Segundo, 50.000 productores, 20 entrevistados, es poco. Quizás si es una encuesta tan simple, se le pudo haber aplicado a más gente. Y tercero, reconocieron información por medio de Facebook sin conocer los perfiles. O sea, cualquier persona que respondió eso ya dieron por sentado que es un profesional de comunicación. No, eso uno debería como mirar, ir más allá, buscar un poco más de los datos que hay, ¿no? O sea, ¿qué hay más en Facebook para poder determinar que esa persona que nos respondió a la encuesta realmente es un profesional de comunicación? De pronto no, de pronto fue alguien que es estudiante y ya se siente profesional y lo quiso responder. Dicho eso, lo que quiero que noten, ya entró la persona que iba a entrar, bueno, lo que quiero que noten es que aunque esta conclusión sea chévere y nos las hayan dado nuestros datos, está mala en lo que tiene que ver con la metodología. La conclusión no está mala y posiblemente el marco teórico tampoco, pero se cae por la metodología. Y es ahí la importancia de considerar, esto no es. Y es ahí la importancia de considerar que el método es uno de los soportes de la ciencia. Sin el método no podemos, sin un método estricto y bien adecuado, no podemos realizar grandes investigaciones. Al final podemos tener conclusiones, eso es innegable, pero no significa que nos vayan a repetir nuestras conclusiones y que el día en que estemos presentando quizás nos digan, pero es que tienes un montón de fallas ahí metodológicas que están malas que no hacen que el trabajo se sostenga. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. En cuanto a la información que, por ejemplo, se está teniendo en el ejemplo, se supone que no es válido que por un medio, como usted dice, que de pronto cualquier persona puede crear un perfil e incluso mentir, no sería como porque uno tuviese la seguridad de la persona con la que está tomando los datos. No te estoy entendiendo bien, Cel. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que hubo como boom, boom, así de la señal. Es que creo que el internet está fallando, perdón. Le preguntaba que en cuanto al ejemplo, las personas que se está haciendo como que las preguntas en la entrevista deberían ser personas con las que uno pueda contar con información real o veraz, por decirlo así. Como que se debería tener la seguridad Sí, de que esa persona está respondiendo y que es la persona adecuada a la que se le debe preguntar, porque no tiene sentido que se hagan esas preguntas a personas que, como dice usted, de pronto se consideren profesionales, mas no lo sean como tal. exacto. Muy bien. Ojo, eso no significa que uno no pueda hacer encuestas por Facebook. Uno sí puede. Pero es que depende de la encuesta. En este caso, como nos comentaba Cel de pronto un poco, pues se necesita cierto perfil profesional, cierto tipo de persona. Pero usted le va a preguntar a alguien si le gusta el fútbol o si no le gusta el fútbol, cosas que sean como más personales y menos ligadas a la profesión, de pronto ahí sí puede. Uno tiene que mirar qué está preguntando, porque de pronto hay preguntas que están más enfocadas a un grupo y uno no sabe si ese grupo las va a responder de la manera correcta o no incorrecta. Cuando son preguntas mucho más amplias, como que te gusta, tú utilizarías esta palabra, pues es así, porque esa es como que cualquiera, el que sea, puede darnos una respuesta. Entonces, eso es una buena aclaración. ¿Sí? Bien. Dicho eso, la ciencia tiene que utilizar métodos, entonces tiene que utilizar como una amplia estructura
de métodos y de técnicas y de todo lo demás para poder realizar sus trabajos. Es por eso que cuando ustedes realizan un trabajo de investigación para su clase, tienen que colocar bien qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron para que su trabajo sea creíble. Entonces, a través de métodos y técnicas, la ciencia establece sus leyes y categorías. Eso no nos interesa. Pero básicamente lo que refiere es que a través de métodos y técnicas es que la ciencia logra llegar a sus conclusiones. Y la ciencia se compone de teorías, métodos y técnicas. En esta clase nos interesan los métodos y las técnicas, sobre todo. ¿Qué es el método? Ya lo habíamos hablado antes, es el camino adecuado para lograr un fin, medio para alcanzar un objetivo. Es el proceso lógico que permite obtener conocimiento. Hay diferentes tipos de métodos. Hay varios tipos de métodos. Por lo menos, métodos para adquirir conocimiento, y sobre eso no vamos a ampliar. Métodos para adquirir conocimiento o para crear conocimiento. Hay 4. 1, de la intuición, que es como las cosas que uno cree que van a pasar porque uno la sospecha o algo así, o porque uno lo intuye. 2, el método basado en creencias, que básicamente son las cosas que uno cree porque así las aprendió uno, como cosas relacionadas con la religión, cosas relacionadas con las tradiciones, que te tomes un tecito de, qué sé yo, para curarte de tal enfermedad. La tercera, que sería el método, bueno, el primero sería de la intuición o tenacidad, ¿no? La tercera, que sería el método de alguna manera predictivo, por llamarlo de alguna manera, es un método que no necesariamente tiene experiencia, no basado en experiencia, pero puede predecir cosas con base en lo que uno cree, con base en lo que uno ha vivido, con base en lo que uno supone. Y 4, el método científico. Los 4 primeros no nos interesan. Los 3 primeros, perdón, no nos interesan. Por eso ni siquiera nos vamos a detener en esta clase a tratar. En otra, quizás. Los que vayan a epistemología, lo veremos por allá. Por acá, no nos interesa. Por eso lo dije así como tan, pam, pam, pam. A nosotros nos interesa el método científico. Ahora, la metodología se centra en los 4, pero a nosotros nos interesa la parte de la metodología que se centra en el método científico. Y todo lo que vamos a hablar durante la clase va a estar relacionado con el método científico. ¿Está claro? No tiene que ver con ningún otro. Por eso es que hay que ser tan estrictos, porque el método científico es el método estricto por excelencia. ¿Por qué tiene que ser estricto? Porque si va a producir ciencia, tiene que estar enfocado. No puede ser una cosa a la ligera ni basarse en las ideas preconcebidas que tenga uno. ¿Está claro? Dicho eso, cuando estamos hablando aquí de método, esta es una definición como amplia, ¿no? Como una definición ancha, como una definición laxa. Creo que ese término lo utilicé aquí en otra, bueno, quizá en otra materia. Pero sí, como una definición laxa. Método como cualquier manera de llegar a conseguir algo. Pero a nosotros nos interesa que lo podemos pensar aquí simplemente como método científico que busca explicar, describir y predecir fenómenos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el método científico lo que le interesa es mirar un fenómeno, mirar por qué se genera ese fenómeno o cómo se genera ese fenómeno y ofrecer conclusiones sobre ese fenómeno para que nos podamos enfrentar a él en un futuro. ¿Sí? Ya sea enfrentarnos de manera mala o de manera buena. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo con el coronavirus en este momento dado, todas las estrategias que se están diseñando, son en parte para solucionar el problema actual, pero también para, en caso de que en futuro vuelva a presentarse una pandemia similar, ya tener algunas ideas de cómo combatirlo. El método científico busca eso. Por eso tiene que ser estricto, sistemático. Por eso es estricto y sistemático, para que se pueda replicar. ¿Cómo así replicar? Para que se pueda repetir de la misma manera en una investigación futura. Si yo estoy investigando cómo logro que los estudiantes de bachillerato aprendan a través de un medio de comunicación y me creo unas estrategias y las aplico, hago un experimento y hago mi investigación,
Yo espero que eso esté todo, de forma tal que otro profesor en el futuro pueda decir, uy, voy a utilizar la investigación de Alex a ver si me funciona. Y si la sigue al pie de la letra, lo más normal sería que le funcionara. Así fuera un poquito, pero que le funcionara. Pero si yo dejé todo así, nada más lo comento así como les estoy comentando a ustedes aquí, realmente cuando él lo vaya a replicar, no creo que le funcione. ¿Está claro? ¿Está claro? Esto es como una manera de introducir. Claro. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Ahora, lo siento. Ahora, busco obtener mayor facilidad de conocimiento científico, claro, porque el método científico lo que genera es conocimiento científico. Eso no nos importa ahora, esto es una introducción para comenzar. Ahora, ¿qué son las técnicas? Para también tenerlo un poquito claro para comenzar. Son un conjunto de medios, tuve una ortografía espantosa al redactar esto. Son un conjunto de medios o instrumentos a través de los cuales se efectúa el método. Es decir, yo tengo una idea, sé cómo voy a desarrollar mi trabajo, ese es el método, y para desarrollarlo me propongo unas actividades o unas estrategias, y esas estrategias son las técnicas, ¿sí? Entonces, método es el camino y técnicas son las herramientas para recorrerlo. Yo quiero llegar de aquí a Santa Marta, no hay buses. ¿Cómo llego? Mi técnica va a ser el burro, el caballo, el carro, el camión, donde sea que yo me monte para llegar hasta el final. Mi método es llegar hasta allá, ¿sí? Yo quiero obtener las conclusiones de qué hacen los jóvenes en Cartagena durante la pandemia. Voy a hacer un trabajo. Entonces, como quiero saber qué hacen los jóvenes, voy a hacer un trabajo inductivo. Es decir, voy a comenzar de unos cuantos para obtener una conclusión general. ¿Y cómo voy a obtener la información de los jóvenes? A través de encuestas. Entonces, cuando yo digo inductivo, es el método. Y cuando digo cómo voy a recoger esos datos, que son las encuestas, esa es la técnica. Si no saben qué es inductivo, no hay problema, eso lo vemos después. Solo quiero que vean cómo las dos cosas se unen, ¿no? Cómo en el fondo una cosa es decir, cómo quiero yo realizar mi investigación y la otra es cómo la voy a realizar. Son dos cosas diferentes, ¿está claro? Cómo quiero realizarla y cómo voy a realizarla y con qué estrategias la voy a realizar son cosas diferentes, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Por favor. Método. Profe, Dime. ¿eso es como una introducción o ya es el tema? Ya. Bueno, ustedes leyeron un poco el capítulo que vimos la clase pasada, que hicieron el mapa, entonces esto es una introducción, porque cuando lleguemos al capítulo que es para dónde voy, va a ser un poco más rápido, ¿está claro? Pero no te preocupes, yo entiendo que ustedes hasta ahora de esto, nada, o sea, de esto no lo leyeron porque esto no está en ninguna lectura, ¿oíste? ¿Esa era la pregunta? Sí, ok. Método es el cómo voy a hacer mi trabajo. Y las técnicas son cómo voy a recorrer el camino. O mejor, cómo voy a obtener los datos. ¿Sí? Esto es solo una manera de introducirnos. Entonces, esta clase se llama metodología porque aunque analizamos métodos, también analizamos técnicas. Es decir, la metodología estudia los métodos, pero en esta clase el significado de metodología va a ser de dos tipos. Sobre eso vamos en un momento. Bueno, la porción de recolección de instrumentos, clasificación, correlación, análisis de datos, bla, bla, eso no nos interesa. La técnica es la estructura del método, eso tampoco nos interesa ahora. Ahora sí, las dos acepciones de metodología. La metodología se puede definir de dos maneras. La primera ya la conocimos la clase pasada. La metodología es la parte de la lógica, de la filosofía que se encarga del estudio de los métodos. ¿Sí? Esa la conocemos. ¿Esa la tenemos clara? ¿Quién tiene dudas sobre esto? ¿Nadie? Quiero saber si me están entendiendo, o si realmente están tan perdidos que por eso no se atreven a preguntar. Lo que estamos viendo son ideas básicas, es decir, no tienen que quedar perfectamente claras, pero tienen que tener una idea. Si no las tienen claras, me dicen para entonces resumir en pocas palabras. ¿Está claro?
Profe, ¿puede resumir qué No, se le no, puede no. decir? Y más De a uno, despacio, de a más unito. despacio. Ok. Muy simple. Método y ciencia se relacionan. ¿Por qué se relacionan? Porque para poder hacer ciencia hay que investigar. Y para poder investigar necesitamos que alguien nos diga cómo hacerlo. ¿Quién nos dice cómo hacerlo? Los métodos y las técnicas. ¿Está claro? Por eso hay una relación entre ciencia y métodos. Vamos a escribirlo aquí. Ciencia y métodos. ¿Cómo se relacionan? El método Para hace parte de la hacer ciencia. O la parte del hay método. que investigar. Y para investigar hay que tener en cuenta métodos y técnicas. Los métodos son cómo quiero yo llegar a mi conclusión. Y la ciencia. Por ejemplo, hay dos caminos, hay dos métodos básicos, vamos a decirlos así muy sencillito. Uno es de forma inductiva, es decir, parto de casos particulares para generalizar, y el otro de forma deductiva. Digo una hipótesis y luego la compruebo. ¿Sí? Esos serían los dos métodos que hay, básicos. Y lo otro, las técnicas, es de una forma sencillita, cómo consigo los datos para mi investigación. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Otra vez? ¿No han comprendido todavía? Por mí está ok. Por mí también. Ok, eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, solo que he tratado de ser más específico. Profe, ¿Sí? cuando se refiere a casos particulares para generalizar, ¿qué es? Ok, a eso iba. Por ejemplo, yo quiero, estos son dos tipos de métodos, aclaremos, estos son dos tipos de métodos y luego los veremos mejor. Pero cuando se refiere a casos particulares para generalizar es, por ejemplo, yo digo, quiero saber qué tan buenos en matemáticas son los estudiantes de segundo. Perdón, tercero, ustedes ya están en tercero. De tercero. Entonces yo digo, voy a entrevistar estudiantes. Entrevisto 10 estudiantes. Y luego entrevisto a Marta, entrevisto a Juan, entrevisto a Ricardo, entrevisto a Celt, entrevisto a Cielo, entrevisto a Daimer, entrevisto a Robin, entrevisto a Sayibis, entrevisto a Yerlin y entrevisto a Sebastián, cualquiera de los muchos que hay. Y al final, cuando yo tuve los resultados, me di cuenta, no, los pelos son buenos. Entonces, ustedes son casos particulares. Esos 10 que mencioné son casos particulares. No son todo el salón. Y luego de que yo los analicé, ofrezco mi conclusión. Los de segundo, los de tercero son buenos para las matemáticas. De casos particulares hice una generalización. Pero yo partí de que yo no sabía. Yo no sabía cuál iba a ser mi respuesta. En la técnica deductiva lo hago a lo contrario. Yo primero planteo mi hipótesis y digo, dándome en todo lo que yo he visto y de lo rápido que comprenden ellos todo lo que le pongo, ellos seguro son buenos para matemáticas. Entonces primero generalizo y luego me voy a mirar caso por caso para ver si la generalización que yo dije es verdad. ¿Sí? Son dos formas diferentes de hacer investigación. No se nota mucho la diferencia, pero sí son diferentes. Así a grandes rasgos parece como, bueno, no es mucho, en una hay una hipótesis y en la otra no, pero sí son diferentes. Pero básicamente se refiere a eso. Entonces, fíjense que de estos dos métodos que hay, ¿cómo quiero llegar de mi conclusión? Bueno, si quiero irme metiendo lentamente sin querer suponer nada, o si quiero llegar a mi conclusión suponiendo desde el principio lo que va a pasar. Cada uno tiene sus riesgos. ¿Sí? Básicamente eso. Pero ciencia y métodos se relacionan así. Para hacer ciencia hay que investigar y para investigar hay que tener en cuenta los métodos y las técnicas. Los métodos pueden ser, por ahora, de dos tipos, estos dos que he mencionado aquí. Y las técnicas son el cómo voy a conseguir los datos.
Para el ejercicio de matemáticas, si les voy a hacer encuestas, si les voy a preguntar, si los voy a poner ejercicios, si simplemente los voy a observar mientras están en clase, de pronto en una clase de matemáticas que les den, qué sé yo, no sé. Eso, ¿está claro? Esas son las dos. En eso va más o menos la clase de hoy. ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿por qué estoy abriendo tanto esto? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí o no? Si no me responden, voy a suponer que todavía no me han entendido. Pero No hay sé duda. dónde va. Sí, profesor. Si hay dudas, ¿cuál? Ok. Ahora, en investigación, estos métodos hacen parte de todos los métodos de la investigación, hacen parte de un método general que se le llama método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si fuera un manual mental, no un manual escrito, un manual mental de cómo debo yo realizar las investigaciones y me diera varias opciones, ¿no? El método científico es uno solo y nos da como varias opciones de hacerlo. Puede ser inductivo, deductivo, hipotético deductivo, como nos preguntaba Ricardo en el chat. Todos esos son métodos científicos. O sea, el método científico es como un método padre. ¿Sí me entiende? Como el método padre. Yo estoy cobijado por el método científico. Y él tiene varias formas de hacer investigación. Ricardo puede hacer una investigación con un método, Juan puede hacer una con otro método, ¿quién les digo? Fabio puede hacer una con otro método, pero todos hacen parte del método científico si se siguen a las reglas del método científico, que las veremos luego, no hay problema con no verlas ahora. ¿Está claro? Sí, ¿Y señor. por qué hablamos de este método? ¿Y por qué hablamos de ese método científico? Pero profesor, ¿por qué hablamos de método científico y no hablamos simplemente de método en general? Ah, porque es que hay otros métodos que no son científicos. Por ejemplo, decir algo como, yo tomo té de manzanilla porque mi abuelita lo tomaba y por eso ella se conservaba joven. ¿Dónde está ahí la prueba científica? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde están los genes para probarlo? ¿Dónde está la sangre? No, profesor, yo nada más me baso en el hecho de que mi abuelita lo tomaba. Eso no es científico, ¿sí? Eso es como más de creencias, ¿no? Un método basado más en tradición. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que hay que hablar de método científico, porque aunque este se divide en varios, todos esos son científicos, pero hay otras maneras, ¿no? Cualquier manera. Ustedes están preparando el arroz, tienen dos maneras de hacerlo. Por una receta, que es un poquito más científica, como quien dice, o al mero ojo, ¿no? Voy a echarlo. ¿Cuántas tazas? Le eché 3 tazas de arroz. ¿Cuánto de agua le voy a echar? Yo creo que una, le echan una. Eso no es científico, ¿está claro? Entonces, por eso es que hay que establecer esa diferencia, porque hay un método científico que tiene como varias ramas de hacerse. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ahora sí hay claridad. Todo bien. Vale. Entonces, método y técnica se complementan para hacer la investigación. No se puede hacer una investigación sin método, ni se puede hacer una investigación sin técnica. Y eso es muy importante para el trabajo porque es como la columna vertebral. Al final usted puede tener unas conclusiones excelentes, pero si sus métodos y sus técnicas no fueron las mejores, el trabajo se lo van a tirar por el suelo. Hay mucha gente que ustedes pueden ir a presentaciones y ustedes la escuchan y esa gente habla cosas de su trabajo y tú dices, wow, qué buen trabajo hiciste. O sea, qué chévere lo que concluiste. Y luego uno se pone a escuchar el método y dice, así cualquiera. Con ese método tan malo, así cualquiera llega a esas conclusiones tan buenas, ¿no? O sea, imagínense, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes están averiguando si el cartagenero en general es alegre. Entonces, voy a hacer mis entrevistas para ver si los cartageneros son alegres. Y entonces, ¿y dónde las vas a hacer? En el carnaval. Ahora que venga el carnaval, a todo el que vaya al carnaval le voy a preguntar. Conclusión, obvio, si están en el carnaval es porque gozan de cierta alegría, pero no le estamos preguntando a los que están en la casa. ¿Sí se dan cuenta? La importancia de tener un buen método. ¿Entendieron eso último que dije? Ok, Sí. básicamente es eso. O sea, si vas a hacer un trabajo de investigación,
cobija a todo el mundo, que no sea solamente la gente que te conviene. ¿Quieres saber si la gente, bueno, Jason me dice que no, entonces, ¿quieres saber tú si la gente en Cartagena es alegre? Trata de entrevistar a todo el mundo, pero si te vas a ir a un lugar donde todos están celebrando y le vas a preguntar, ¿tú eres una persona alegre? Oye, obviamente, no lo ves que estás celebrando. Eso sería un error. Y en ese sentido, ¿cómo? No, sigue. Y en ese sentido, alguien me puede llegar a esa conclusión. Estamos aquí hablando, tomándonos un café y me dice, en Cartagena todo el mundo es alegre. Yo, cierto, hice una investigación y me lo probó. Uy, qué bien, muéstrame tu metodología. Ah, entrevistaste pura gente que estaba en el carnaval, claro. No te pusiste a averiguar a ver la gente que se había quedado en las casas. ¿Sí me entiendes? Ahí se equivocó esa persona. ¿Sí está claro? La conclusión está chévere, pero no estuvo bien la técnica, no estuvo bien el muestreo. No escogieron a todo el mundo, escogieron a los que les convenía. ¿Sí? Ahora, desde la clase pasada, ¿sí? No, porque el año pasado, creo Sí. que fue a principios del año pasado, estaban estudiando la posibilidad de incrementar, creo que 3.100 pesos más al pasaje de Transcaribe después de cierta Ajá. hora en Boca Grande. Y bueno, hicieron los estudios, no sé qué cuestión, y afirmaron que sí, que los cartageneros estaban de acuerdo. Cuando fueron a ver la metodología, vamos a ver que habían entrevistados que era 20 personas solamente. Y, bueno, eso es un buen ejemplo de falla metodológica. Concluyeron que sí se puede hacer y luego miras la metodología y está mal hecha. Y así hay muchos casos, ¿no? En Estados Unidos hubo un caso muy famoso en los 40, donde querían saber quién iba a ganarse la presidencia, creo que fue cuando ganó Kennedy, y cogieron y comenzaron a entrevistar a la gente por teléfono en los 60. Oye, más de la mitad de la población no tenía teléfono. Y resulta que todos los que tenían teléfono era porque eran adinerados, y los adinerados era con el otro candidato, no con Kennedy. Y luego se estrellaron al final, creo que era Nixon, no recuerdo realmente. Ahora bien, la clase pasada vimos una definición de metodología que es la parte de la lógica que se ocupa del estudio de los métodos, es decir, la que se encarga de decir qué métodos son apropiados, que no, como que la que los agrupa. ¿Se acuerdan de eso? No, no los estoy viendo. Tienen que responderme con voz. Bueno, en la clase pasada vimos una definición en la que hablábamos de metodología como una disciplina hija de la filosofía que se encarga de estudiar los métodos, de determinar si son apropiados, sino de validarlos, no de validar los métodos. Esa es la definición de filosofía, de metodología, perdón, que a mí me interesa que mantengamos. Sin embargo, hay otra gente que tiene otra definición de metodología que también es viable. Es esta. Es el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general. Por ello, cuando se alude a la investigación, es común referirnos a la metodología como ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta para realizar un estudio. No entendieron ni jota, lo sé. Hay dos acepciones de metodología que son, por un lado, la disciplina que estudia los métodos y por el otro, todo lo que se menciona en una investigación sobre cómo se hizo. Ustedes han visto trabajos de grado, ¿no? O tesis o investigaciones. Deme un segundo. ¿Han visto trabajos de grado, tesis o investigaciones en las que hay como un capítulo que se llama metodología? Bueno, esta es esa definición. Como en esta clase uno habla de la clase de metodología, pero nada más hablamos de métodos, no, también hablamos de técnicas, hablamos de muestreo, de estadística, porque ahí estamos teniendo esta segunda definición, que es esa que es un poco más popular, menos correcta, pero más popular, donde tiene que ver con todo lo que uno realiza para poder hacer una investigación. Sí, ahora sí te escucho. Andrés, creo que era el que iba a hablar. Sí, profe, ahora es que me reporto después de tanto tiempo, pero yo estaba en su clase, no creas. Bueno, un aporte Vale, a lo que quise, no en serio, un aporte que quise decir
de que entonces aquí en la cuestión de metodología, o sea, los medios sí justifican el fin. Sí, claro. Entonces, o sea, si no, si... Ajá. No, claro, claro, claro. Nunca, o sea, nunca se me ha ocurrido esa frase. Creo que es una frase excelente. En metodología, hablando de investigación, en metodología, los medios se justifican el fin. Claro, tienes toda la razón. Listo, todo bien. De nada por el aporte. Ok. Claro, si la investigación está mal hecha, entonces los medios no justificarán el fin porque no lo justificaron, ¿no? Eso es cuando, pero cuando la investigación está bien hecha, los medios justifican el fin. Bien, dicho todo eso, Esa frase es relativa entonces. es relativa al trabajo, claro, es relativa a si el trabajo es un trabajo bien hecho, podemos decir los medios justificaron el fin. Sí. ¿Está claro? Bien, dicho todo esto, vamos a mirar de pronto algunos conceptitos de lo que veníamos viendo. Entonces ya sabemos que metodología puede tener dos significados. Bueno, yo digo excepciones, pero vamos a decirle dos significados. Dos significados. Que ya los vimos, son los que están acá. Disciplina que estudia los métodos y como disciplina y como conjunto de aspectos de un trabajo. ¿Está claro? Hay dos definiciones. La definición que corresponde al título de esta clase es más esta. ¿Cómo así que esto está viendo una clase de metodología? Solamente hablan de métodos. No, 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 no. Hablamos de otras cosas, por lo tanto es la segunda acepción de metodología. Por eso esta clase se llama metodología. ¿Sí? Métodos. Es el camino o la manera en que se produce algo. Puede ser un producto, así como un celular, o puede ser producir conocimiento. Cuando se trata de ciencia, se habla de método científico. ¿Dudas hasta aquí? Nada. ¿Alguna duda? Ninguna, muy bien. Bien, dicho eso, el libro, pinche libro, no se va a cargar. Bueno, dicho eso, en el libro nos mostraban un conjunto de métodos en la primera página, si llega a cargar. No, no es en la primera. Es un poco más adelante, pero eso realmente son los métodos que se pueden tener en cuenta para una investigación y algunos se podrán utilizar en comunicación, otros no. Realmente hablar de esto es como todo un proceso, ¿no? Hablar de esto es un proceso sobre cómo generar conocimiento. Estos son métodos para pensar, para cómo producir conocimiento. ¿Los aplicamos en la investigación científica? Sí. ¿Son métodos de investigación científica? No tanto. Uno no va a poner, mi trabajo de investigación, el método es análisis. No, eso no se dice. Pero son cosas que hacemos para pensar, son métodos para pensar y producir nuestros resultados. Pero son más como cosas mentales, ¿no? No son realmente un método científico definido concretamente. Eso para hacer esa aclaración. Y cuando hablábamos de los otros métodos para adquirir conocimiento, que les decían por aquí de Peirce, que son de tenacidad, de metafísicos, esos son métodos para cómo creamos conocimiento en general, no necesariamente científico. ¿Sí? Dicho eso, podemos pasar ahora a los enfoques. Hay dos enfoques básicos que conocemos en ciencia, y ustedes ya escucharon esos nombrecitos del semestre pasado, y uno es, vamos a ponerlo en mayúscula. ¿En mayúscula ya? Sí, no, sí, no, sí, no, no. Sí. Cualitativo y cuantitativo. Son esos dos. También se dice que hay uno que se llama mixto. Bueno, yo digo también se dice como si no existiera. No, mentira, sí existe. El cualitativo tiene unos fines y el cuantitativo tiene otro. El cualitativo básicamente se centra en buscar razones. Tiene sus propios métodos, sus propias técnicas, sus propias maneras de hacer encuesta. Y el cuantitativo no tanto, o sea, también tiene sus propias maneras y es un poco diferente del cualitativo en su manera, aunque a veces se puede mezclar. Cuando se mezcla, se conoce como mixto. ¿Está claro? Voy a buscar un ejemplo y quiero que ustedes me digan. Vamos a ver si lo encuentro.
Esto es de Univac, me dan un segundo, Doc. Y quiero que me digan esta entrevista o esta encuesta, si sería de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa. Vamos a entrar aquí a lo que son sus cosas que han hecho otras veces, ¿no? Por ejemplo, esto fue un parcial de argumentación que hicieron para el semestre pasado, y miren las preguntas. ¿Cuál es la opinión? Mencionó un tipo de argumento, aquí puso un argumento, aquí les ponía cuál era la opinión, mencionó un tipo de argumento que aparezca en el párrafo. ¿Será que las respuestas de esto yo las puedo contar al final? ¿Ni idea? Bueno, vámonos con otro. Vamos a mirar otra cosa antes de que me respondan. ¿Están perdidos? Deme un segundo. Vamos a comenzar. De pronto comencé por donde no era. Voy a comenzar por otro ejemplo mejor para que luego vean a dónde quiero llegar yo. Yo les compartí un formulario de diagnóstico que fue metodología. Y miren cómo eran las preguntas. Del 1 al 10 señala qué tan motivados te sientes en la 1, 2, 3, 4. ¿Estas respuestas se pueden contabilizar al final? Así como decir, tanto por ciento... Sí, esas se pueden contabilizar. Cuantitativa. Sí se puede. Exacto. Y miren, de hecho aquí está el resumen. Miren, 2 estudiantes respondieron, el 5.7% respondió 1, o sea, 2 estudiantes. El tanto respondió tanto. Acá, ¿de qué tanto los alivia la universidad? El 37.1% respondió medianamente. Perfecto, ¿no? Ahora, vámonos hacia la que estábamos viendo ahora acá. Estas respuestas aquí se pueden contabilizar. ¿Será que las respuestas que me den yo las puedo contabilizar así? De que aquí me dé un resultado en barritas y todo. No. No. Difícil. No. Cualitativo. Miren, por ejemplo, exacto. Miren, por ejemplo, aquí, cada uno tuvo una respuesta diferente. Cada uno tuvo las gráficas no se pueden porque son demasiadas las cosas que dicen y esto es un poco más cualitativo. Esto es para que vean. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ricardo, te voy a cerrar el micrófono. Eso es para que vean cómo de repente se puede utilizar una encuesta para hacer algo cualitativo o algo cuantitativo. A veces podemos hacer un trabajo cualitativo con preguntas así, pero al final para confirmar podemos hacer alguna que otra pregunta cuantitativa. Eso lo hacemos a veces en exámenes, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, cuando uno hace un examen es como hacer una pequeña investigación. Y a veces uno puede poner una preguntita sencilla, simplemente, para tener algo ahí cuantitativo que le confirme a uno los resultados, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Dicho eso, seguimos. Pero estos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, vienen de dos momentos históricos diferentes. Uno conocido como tradición aristotélica. Ay, no tenía resaltador. Y el otro conocido como tradición galileana. ¿Está claro? En la tradición aristotélica, que es la inicial, está enmarcada dentro del enfoque cualitativo. Palabras más, palabras menos, podemos decir que el padre del enfoque cualitativo es el señor, ¿quién? Aristóteles. Aristóteles. La clase pasada comentaban que muchas de las ideas venían de Sócrates, sí, pero como es Aristóteles el que las publica, pues ni modo, ¿no? Entonces, el método cualitativo proviene principalmente de Aristóteles. ¿Qué es lo importante para el método cualitativo? Él se centra, o a él le importan los acontecimientos en los que el hombre es el actor principal, ¿sí? Eso es lo que le interesa al método cualitativo. Por eso, el método cualitativo es ¿cómo decirlo? Tengo una palabra, pero no estoy seguro de que la esté pronunciando bien, pero es el centro o es el elemento central de las investigaciones en ciencias
sociales. ¿Por qué? Porque para el método cualitativo le interesa el hombre. Ahora, es falso, uno tampoco puede decir que el método cualitativo solamente hace investigaciones sobre el hombre. No, o sea, uno puede hacer también investigaciones del método cualitativo con base en la naturaleza, eso pasa. O sea, cuando yo me pongo a describir los comportamientos de un animal, eso también es método cualitativo. Pero el método como tal, perdón, enfoque cualitativo. Corríjanme eso, por favor, si me equivoco. Tienen todo el derecho de decirme, profesor, lo cualitativo y lo cuantitativo no son métodos, son enfoques. Usted es un bruto, vaya y vuelve y estudio. Tienen todo el derecho de decirme así. Porque a veces se me confunde. Profe Alex, ¿Qué? el método cualitativo también... Enfoque. Me estoy tratando de bruto El yo. enfoque, el enfoque cualitativo también, se me olvidó lo que iba a decirle, pero era con algo de la intuición. Apela a la intuición también. Para iniciar tú puedes apelar a la intuición, pero si lo dejas en mera intuición, no queda bien, no queda bien tu investigación. La intuición hace parte de otro tipo de cosas, pero uno puede comenzar a intuir y luego confirmar con los datos. Pero claro, tú puedes apelar a la intuición. Entonces, el enfoque cualitativo se centra en el hombre y por eso es el elemento central de las investigaciones en ciencias sociales, aunque también puede tener en cuenta cuánto factor sea importante, ¿sí? Se basa principalmente, como se está centrando en el hombre, se basa principalmente en la observación, en el razonamiento y en el razonamiento de casos particulares. No podemos describir a una sociedad completa, nos cuesta mucho, entonces decidimos tomar un grupo particular, como en el ejemplo que yo ponía cuando Marta me preguntó, no quiero entrevistar a todo tercero, bueno, eso sería flojera, ¿no? Porque así podría. Pero supongamos que terceros fueran 2 millones de personas, no podría y prefiero tomar casos particulares. Dicho eso, va de lo particular a lo general, ¿sí? Voy de casos pequeños para poder llegar a conclusiones. Generalmente es así. Hay veces que hay cambios, pero generalmente es así. Pregunto algo con base en lo que estoy diciendo, a ver, lo pongo un 5 a quien me responda. Si el método, perdón, si el enfoque cualitativo se centra en el hombre y suele ir de lo particular a lo general, ¿qué tipo de método, según algo que dijo ahorita, sería? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Profe, inductivo. Inductivo. Muy bien, Ricardo. Eso no se va. No se preocupen, esto es solo una prueba aquí para tirarle chanflazo. De hecho, por aquí estaba, mirando, te puse inductivo. Parto de casos particulares para generalizar. Es una investigación inductiva. ¿Sí lo vieron? Se lo voy a poner otra vez. ¿Sí? Eso es típico del método cualitativo. Tiene un método inductivo. ¿Por qué esto es importante? Porque, aunque ustedes no lo crean, hay matrimonios. El enfoque cualitativo generalmente suele utilizar ciertos métodos, eso se lo dije ahorita, y el enfoque cuantitativo suele utilizar otros métodos. ¿Está claro? Esto a veces puede cambiar. Es como lo general, ¿no? ¿Sí? No hay dudas entonces aquí. Bien. ¿Qué busca el método, el enfoque? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta palabrita? ¿Qué busca el enfoque cualitativo? Describir causas, describir el por qué pasan las cosas. No le interesa solo el cómo pasan, quiere describir el por qué. Por eso se centra en el hombre. A este método no le interesa decir por qué, cómo Marianito se volvió drogadicto. Yo estoy haciendo un estudio sobre la drogadicción. Entonces yo me voy a poner a mirar cómo los muchachos se vuelven drogadictos. ¿Y tú cómo crees que se vuelven drogadictos? Pues la prueban, de pronto hay algún factor, vuelven y la prueban, se vuelve recurrente, no pueden salir de eso y así se vuelven. No hay mucho más que saber ahí. No, es más interesante saber el por qué. ¿Por qué los muchachos pueden caer de pronto, por ejemplo, en fenómenos como la drogadicción? Y desde ese punto de vista es que se ¿ese es el cualitativo? presentan las investigaciones. Sí, este es cualitativo. Profe, entonces, ¿qué preguntaba? este método también vendría siendo como una búsqueda de algo ontológico. ¿Cuál método? Enfoque. Sí. Enfoque, disculpe. Profe, me pegó la palabra. Muy bien, Marta, muy bien. El punto que le voy a poner a Andrés te lo voy a poner a ti por esa corrección. Sí, Andrés, es de un tipo ontológico la razón de ser de las cosas.
Ale, yo te estoy participando mucho, Ale, y no me estás dando mi lugar. Te acabo de dar tu lugar. De hecho, yo no te di tu lugar. Fue Marta la que te puso en tu lugar. Marta, apuntando mal. Bueno, ya. Dicho eso, como a este método le interesa, este enfoque le interesa saber el porqué de las cosas, puede decirse que concibe el mundo de una manera mecánica. Para Aristóteles, el mundo es mecánico y todo funciona como un reloj. ¿Qué quiere decir eso? Todo tiene una razón de ser. Es decir, Todo tiene una función. Todo lo que existe. todo pasa. ¿Cómo? ¿Todo tiene qué? Que todo tiene una función. Todo lo que existe tiene Todo para pasa. algo. Todo, más que todo pasa por una causa. Todo. Y es verdad, o sea, realmente, bueno, no todo, pero muchas de las cosas pasan por una causa. Me salió un barro. Bueno, te salió un barro porque algo debió pasar en tu piel, hubo una obstrucción y por eso salió el barro. El barro no sale solo. Perdí el examen, ¿por qué sería? Esa es una posible razón. Perdí el examen, ¿por qué sería? Porque no estudiaste. Yo me maté estudiando, bueno, porque eres bruto y ahí sí no se puede hacer nada, y ahí sí te tocó cambiarte de carrera. ¿Sí me entienden? Para Aristóteles el mundo es mecánico, y como para Aristóteles el mundo es mecánico y todo pasa por una razón, él considera que la investigación debería centrarse en encontrar las razones de por qué pasan las cosas. ¿Está claro? En mecánica se le llama Ishikawa. ¿What? Por eso es que él propone, ¿sí? En mecánica, recuerdo cuando yo estudiaba este tipo de métodos, así como por ejemplo una pieza, una máquina está averiada, no solamente arreglarla, sino buscar el por qué sucedió, qué pasó, el por qué se dañó. Ok, ese tipo de, no sé si eso se le puede considerar investigación desde ahí, pero es un tipo de investigación sin duda alguna. De pronto no será el tipo de investigación que vas a publicar un artículo, pero eso es un buen ejemplo de no solo encontrar el cómo, sino de encontrar el por qué. ¿Está claro? Ahora, Aristóteles en esta época se pensaba, acuérdense que son filósofos, pensaban en encontrar el origen del hombre y el por qué, la razón de ser del hombre. Eso explica por qué tenían estas ideas, ¿no? Eso explica por qué pensaban era de esa manera. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, ok, muy bien. Por parte de Galileo, viene, ¿qué digo yo? Vamos a ver, como unos 2000 años después, durante todo este tiempo, se realizó durante el tiempo después de Aristóteles y la Edad Media, la investigación que se realizó fue de pronto un poco más cualitativa y a veces cometió el error de ser muy poco intuitiva y describir al ser humano, describir al hombre, de pronto desde una posición un poco menos rigurosa, ¿no? O sea, cuando él propone el enfoque cualitativo y se hacen todas estas propuestas investigativas, pues se buscaba cierta rigurosidad, cierta exigencia, pero luego como que eso se fue aflojando, y ya no había tanto conocimiento sobre la naturaleza, porque fíjense que el actor principal debe ser el hombre o los animales, por ejemplo, o algunas cosas de la naturaleza, pero no a profundidad. Luego como que ya se fue poniendo todo de alguna manera como demasiado básico y ya el mundo quedaba un poco desconocido. Y en ese momento entra en escena, de alguna manera, Galileo y surge lo que viene a ser la tradición galileana. Quiero que aclaremos un punto aquí. Esto que yo estoy hablando de tradición galileana y de tradición aristotélica no es verdad que fue que cuando Aristóteles estaba vivo decían, hey tú, el de la tradición aristotélica. No. Esos son unos nombres que se inventa una señora que se llama Ana María Palazón, luego de estudiar mucho en una propuesta investigativa. Ella los llama así, y así son llamados. Pero no quiero que piensen que fue que cuando Galileo comenzó a asistir, a los 50 años de muerto, dijeron, uy, lo que Galileo hace se llama tradición galileana. No. Esto fue una reflexión después. Muchos años después, siglos después, ¿sí? Entonces, vamos a tratarlas aquí como tradición galileana y tradición aristotélica, pero no vayan a creer que fue que esta gente lo llamó así. Eso le llamó así después una persona que escribió un libro. ¿Cómo?
¿Cómo? Digo que más bien es como una clasificación que hizo la señora esa. Exacto, es una clasificación que se hace posteriormente. Entonces, de alguna manera, la tradición galileana tiene un fin no tanto como el de Aristóteles, porque lo que le interesa ahora más es saber el cómo de las cosas, ¿sí? Eso es lo que le interesa. A la tradición galileana tiene un carácter más explicativo, como lo podemos ver, y en ese sentido ya no le interesa saber el porqué de las cosas, sino el cómo de las cosas. En el ejemplo que nos ponía Robin, yo no sé si se apega completamente, él me dirá si sí o si no, pero curiosamente creo que hacían las dos cosas. Primero, el cómo la arreglo, y luego tengo que saber el por qué se dañó. ¿Estoy o no estoy en lo correcto, Robin? Hola. Bueno, no sé, Robin se fue. Bien, dicho eso, tenemos entonces que la tradición galileana es eminentemente cuantitativa y, bueno, tiene una base, el enemigo de Aristóteles era Platón, mentiras, no eran enemigos, pero sin duda alguna tenían visiones diferentes de las cosas. No sé si se han escuchado alguna vez hablar del mito de la caverna y todo esto, y que luego Platón refuta, bla, 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 pero ellos tenían visiones diferentes. Entonces, para Platón el mundo funcionaba, el mundo no era mecánico, sino que era matemático. Y el final de lo que uno tenía que lograr era determinar cuáles eran las reglas matemáticas que lo gobernaban. Por eso este método galileano, perdón, este enfoque galileano se centra más en el cómo se dan las cosas. Fíjense, mientras que para Galileo era importante el porqué de las cosas, e incluso podemos decir que también el para qué, para Aristóteles era importante el porqué de las cosas e incluso el para qué, en Galileo lo importante es cómo se dan las cosas. Y se considera que el objetivo de la ciencia es determinar cómo se dan las cosas desde un punto de vista matemático, porque dentro de lo que hay que hacer es justificar por qué eso pasó, explicar por qué eso pasó. Por eso este tiene como un fin, la tradición aristotélica es como más argumentativa, miren que se basa en el por qué, y la tradición galileana es un poco más explicativa. Ya la tradición galileana va a mirar, explicar cómo un fenómeno se va dando. No tanto por qué se comenzó a dar, sino cómo se va presentando. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Puede parecer lo mismo, pero no lo es. ¿Hola? Profe, como que tiene como el objetivo de predecir los acontecimientos, ¿no? Sí, en parte. En parte, lo que quiere saber es cómo se dan las cosas para ver cómo se van a dar después, posteriormente. No le interesa el por qué se dan, sino el cómo se dan. Por ejemplo, imaginemos en una relación romántica. La pregunta para saber cómo se dieron las cosas de, bueno, se conocieron, salieron, fueron de paseo, estuvieron en la playa, luego fueron al cine, comenzaron a salir, ella lo presentó en la casa de los papás, él la llevó a la casa. Ahí están definiendo el cómo se enamoraron. Ahora, el por qué se enamoraron sería decir, porque él era tierno, le regalaba flores, porque ella hacía tal cosa. Sí me explico. Y en ese sentido, ese cómo, en ese ejemplo de la relación amorosa, es lo que mucha gente aplica, que le dice al otro, pero haz esto, ve a playa, ve a tal cosa, le está diciendo cómo, pero no le está diciendo el por qué. La esencia no se puede copiar. Sé que es un ejemplo raro, pero es el ejemplo que se me ocurre en el momento, ¿sí? No importan las causas, como nos dicen aquí precisamente, no importan las causas que generan, que generaron el fenómeno. Lo importante es decir cómo se presenta el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, se te dañó un riñón, tu riñón no sirve. Lo importante no es decir por qué se te dañó porque eras hipertenso, porque eras diabético, por cualquier razón. Si lo importante es decir cómo se dañó. Bueno, este riñón se dañó porque resulta que comenzó una acumulación de esto y luego ya no podía salir por él y de esta manera el riñón se dañó. Ahora, ¿por qué se dio esa acumulación? A nadie le importa. Nos importa saber es cómo se dañó.
¿Está claro? Por eso decía, por eso mencionaba el ejemplo del caso Robin, porque se me hacía interesante, aunque él se fue, no sé qué se hizo. Pero por eso mencionaba el ejemplo del caso Robin, porque creo que es un bonito ejemplo de mirar cómo se dañó una pieza, cómo arreglar una pieza, y primero saber también por qué se dañó la pieza. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? Obviamente esto se irá profundizando también posteriormente, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. ¿Cómo entra los números? ¿Por qué entonces es cuantificable? Aquí es donde entra la matemática. La repetición del fenómeno determina su explicación. Si yo estoy observando un fenómeno, que sea, por ejemplo, la manera en la que, supongamos que no sabemos por qué se dañan los riñones, ¿no? Estoy tomando un ejemplo bien dramático. Supongamos que no sabemos por qué se dañan los riñones. Entonces yo comienzo a mirar y comienzo a observar cómo un riñón se dañó. Y entonces yo cojo, lo observo, lo miro y llego a una conclusión. Si luego tomo otro paciente y miro cómo se dañó el riñón y me doy cuenta que se volvió a dañar de la misma manera, ya entonces tengo otra vez, ya no tengo una, sino dos veces el mismo caso. Y vuelvo y miro otro paciente, ya tengo 3 y tengo 4. Luego miro otro paciente y tengo 5, tengo 6. Luego me sale uno donde no se dañó igual. Luego me sale otro donde no se dañó igual. Luego me salieron otros y otros. Al final, yo llego a mi conclusión, me salieron otros más. Al final, yo llego a mi conclusión. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? A través de los números. Matemáticamente, lo que yo pensé en un principio termina siendo correcto. La explicación que yo encontré en un principio se me volvió a dar a la segunda vez, me volvió a servir la tercera, me volvió a servir la cuarta, la quinta, la sexta, luego no en la séptima y la octava, pero luego sí en la siguiente. Y entonces mi explicación está, perdón, mi explicación está matemáticamente comprobada. ¿Está claro? ¿Está claro? No. Hola. A grandes rasgos, sí. Profe, ya, es que está ahí bastante embutido aquí, entonces hay que tiene que entender un poquito. ¿Cómo? O sea, que hay bastante Vale. información, entonces obviamente usted sabe que hay que procesar poco a poco. Sí, vale. Bien. Bueno, tradición galileana es cuantitativa. ¿Por qué le decimos cuantitativa? Sí, Profe, porque se basa... Dime. usted no ha montado ninguna de las clases que nos ha dado YouTube, ¿verdad? Bueno, literalmente esta es la primera que estamos discutiendo ampliamente, por eso no he montado ninguna de estas. De la epistemología, no sé si me estás preguntando por esas, de esas creo que monté 2 o ninguna, no sé. Puedo montarlas igual, eso es lo de menos, ellas están. Pero esta es la primera en la que estamos hablando amplio, recuerda que la vez pasada lo que hicimos fue un mapa. Esta es la primera clase que Prefiero ver el video, porque honestamente bien perdida. Y no me voy a poner a preguntarle por cada cosa, porque no. Así que, era para eso, para saber. Sí, la iba a montar. De cualquier manera, vale, de cualquier manera, recuerden que ustedes tienen que leer, porque leyendo en parte se llama un poco más, ¿no? Parte de esto está explicado en el capítulo, de pronto yo lo amplío porque considero que es lo importante. En el enfoque cuantitativo, en la tradición galileana, no nos importa si se basan en Platón o qué, eso no nos interesa ahora, eso simplemente para introducir. Nos interesa responder la pregunta sobre cómo pasan las cosas. Ya no nos interesa saber el por qué pasan las cosas, sino cómo pasan las cosas. ¿Está claro? Ya no nos interesa saber por qué el arroz se me quemó. No, el arroz se me quemó porque yo me fui para la tienda y la tienda estaba llena y no me vendieron rápido la leche que necesitaba y cuando llegué se me había quemado. No, eso no nos interesa. Nos interesa saber cómo se quemó. Eso significa la temperatura subió, comenzó a calentarse mucho el aceite, el arroz se fue pegando, luego lo que sea que pase cuando se quema un arroz. ¿Está claro? Lo que sea que pase. ¿Sí? Eso nos interesa en este tipo de investigación.
Es un poco difícil concebirla porque nosotros nos dedicamos más a analizar personas, nos dedicamos más a lo que sería la tradición aristotélica. Pero acá explicamos cómo pasan las cosas, ¿sí? No por qué pasaron, sino cómo pasan. Si alguien muere, no nos interesa saber cuál era la enfermedad que tenía, el por qué le dio la enfermedad, sino cómo fue el proceso en que el cuerpo se fue muriendo, ¿sí? Básicamente eso. En ese sentido, esta tradición o este enfoque lo que busca es explicar cómo pasan las cosas, de la manera en la que yo estoy tratando de explicar cómo funciona. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Eso es explicar. Cuando yo les pregunto, oye, ¿cómo puedo yo crear una clase para darla en Meet? Eso es lo que estás buscando, es que te explique. Si alguien me dice, a mí me dice, por ejemplo, profesor, ¿cómo hago yo para hacer un mapa conceptual en X aplicación? Quiere que le explique, ¿sí? No me está diciendo por qué tiene que hacer el mapa, me está preguntando cómo lo hace. ¿Está claro? Eso hay que tener una diferencia entre cómo y por qué. La tradición aristotélica, que es el enfoque cualitativo, está más centrado en el por qué, explicar por qué pasan las cosas, y la tradición galileana, que es cuantitativa, está más centrada en cómo pasan las cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Un enfoque de un ejemplo de ese enfoque cuantitativo también podría ser la ebullición del agua, que es a 100 grados, solamente es el cómo, no hay necesidad de explicar el por qué. Si alguien te pregunta cómo hago para ebullir el agua, simplemente espera que la temperatura llegue a 100 grados. Exacto, eso es eminentemente científico, ese es un ejemplo muy científico y eso explica el cómo hago para hacer que el agua ebulla, básicamente. No sé si esa es la conjugación del verbo, por cierto, Andrés. La que acabo de utilizar yo, exacto. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y por qué pasa eso? Bueno, ahí tocaría explicarle por el calentamiento, tú sabrás más de eso que yo, pero ahí sí tocaría explicarle el por qué, ¿sí? Pero básicamente cómo hago es cómo hacer algo. Es un buen ejemplo. Ahora, ¿por qué es matemática? Vamos a tomar el ejemplo de Andrés. Resulta que yo quiero hacer que el agua pues se evapore, bulla, como quien dice. Insisto en que no sé si esa es la conjugación del verbo. Yo cojo y pongo a hervir mi agua y la pongo a 80 grados. No se evaporó. Ok, no me sirvió. La pongo a 100, se evaporó. Perfecto, me funcionó. Ahora, porque me haya funcionado una vez no significa que ya yo tengo la razón y ya encontré la fórmula secreta. Pudo haber otra razón, el mismo clima pudo haber ayudado. Entonces vuelvo y lo hago, y lo vuelvo y lo hago, y lo repito un número de veces prudente que me permitan a mí mostrar que siempre que yo lo ponga a esa temperatura, el fenómeno va a pasar. Pero para yo llegar a esa conclusión, tengo que haberlo probado varias veces. La vacuna del COVID, comprobarlo en 2 personas no sirve. Hay que probarlo varias veces, mirar un montón de factores, calcularlos matemáticamente para poder decir que la explicación que estamos planteando es la correcta. ¿Sí? Imagínense que ustedes van a hacer una receta que nunca en su vida han hecho, sino que se la están imaginando. Van a hacer ustedes unos deditos y no saben cómo se prepara la masa y ustedes la primera vez le echan mano hasta que les funcione. Cuando ya encuentran la explicación de cómo preparar la masa, la vuelven y la repiten y la vuelven y la repiten, ya la siguiente vez que vayan a hacerlo, la tercera, la cuarta, hasta que se dan cuenta ya matemáticamente que por fin le atinaron. De pronto la primera vez le resultó, de pronto la segunda no, y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Dudas? Bien, vamos a hacer una cosa. Vienen los paradigmas, que era la lectura de hoy. Los paradigmas es una cosa, no sé si complicada, bueno, sí complicada. Voy a definirlos muy brevemente en una línea y los ampliamos en la próxima clase, para no extendernos mucho más y que no se enreden mucho más. Pero no se sientan como frustrados ni nada, o sea, estamos hablando de varios conceptos al tiempo. Y estos 2 conceptos son pilares de la investigación porque son enfoque 1 y enfoque 2. ¿Habían visto qué era una investigación cualitativa y cuantitativa desde cómo estoy hablando yo ahora o no?
Había escuchado el término en mi caso, pero así como tan claro como usted lo acaba de dejar, no. Bueno, parece que no fue claro porque creo que están como perdidos, pero sí vieron una clase de metodología el semestre pasado. Repito mi pregunta, Marta, por si no quedó clara. La pregunta es, ya antes se había explicado ampliamente por qué una era cuantitativa y por qué era cualitativa. ¿Tenían eso claro desde antes y los he confundido? ¿O no tenían claro antes esos dos conceptos? Que yo recuerdo en el semestre pasado no se tocaron esos temas. ¿Cómo así se eso está en el programa? O sea, al menos yo no lo recuerdo. Ok. Ok. Profesor, María Carolina dice, yo lo aclaré. Dime, ajá. El profesor Cledis sí habló un poco sobre los dos, pero no profundizó realmente. Y yo tenía entendido que eso era un método. Bueno, ahora usted dijo que son enfoques. Ajá. Yo no lo digo, aclaro, yo no lo digo, yo leo un libro, eso es un libro. Sí, De hecho, en la lectura que les mandé, la segunda, ahí dice enfoque, a mí no me vengan a echar la culpa de nada. Yo los conozco como enfoques también, pero a mí no me... sí, a mí no me vengan a echar la culpa. el profesor que dije el año pasado, que el año pasado, el semestre pasado, lo que mandó fue como un libro, un texto ahí, y ahí era donde decía más o menos los conceptos, pero como tal no los explicó. Bueno, no se preocupen, igual esto no es difícil. Es difícil como comenzar a entenderlo, pero una vez lo entienden, esto es pan comido. En la lectura que había dejado para hoy sobre el libro que se llama Procesos Investigativos y que de alguna manera están, ahí hay un poco, quizás están un poco mejor explicados de lo que lo hago yo, que vamos a tratar de que en la próxima clase hacer como una especie, no sé, de discusión para que queden claros, porque tiene que quedar claro qué es cualitativo y qué es cuantitativo. Lo cualitativo hace parte un poco más de lo que sería aquello a lo que ustedes se dedican, que es la ciencia de la comunicación, y lo cuantitativo, chévere, yo soy feliz trabajando cuantitativo, pero a veces no aplica tanto, ¿no? Dicho eso, voy a cerrar hablando de los paradigmas solo para tener una idea. Solo una cosa así muy vaga. Hay 3 paradigmas básicos que se conocen. Uno se llama, y estos nombrecitos que no se prestan para mucho, empírico-analítico, histórico-hermenéutico, tiene otro nombre en el libro que ustedes tienen, ¿no? Hermenéutico. Demoré como 2 años para aprenderme ese nombre, así que no se preocupen. Y crítico social. También conocido como sociocrítico, alias sociocrítico. De una manera muy simple, el primer paradigma es cuantitativo y se centra en describir o explicar, para seguir con la misma línea, explicar un problema. O sea, describirnos un problema nos explica por qué pasa un problema. El segundo, de una manera así muy sencilla, diríamos que es cualitativo y, aunque nos explique el problema, también nos lo analiza, lo interpreta, busca el porqué de ese problema. No solo nos explica lo que está pasando, no solamente nos está diciendo que la mamá y el papá de Juanito se están divorciando, sino que nos dice por qué, qué hizo el marido y qué hizo la señora para que se tengan que divorciar. El crítico social hace todo lo anterior, nos explica, nos dice el porqué del problema, y nos trata de dar una solución. Obviamente, si el primero es cuantitativo y el segundo es cualitativo, el sociocrítico también es cualitativo porque nos dice el porqué. ¿Está claro? Acuérdense, cuando sabemos del porqué es cualitativo, cuando nos interesa el cómo es cuantitativo. Entonces, son básicamente los 3 paradigmas. Si se dan cuenta, ya aquí vamos como hilvanando, ¿no? Ya podemos decir, bueno, voy a hacer una investigación histórico-hermenéutica con un enfoque. ¿Cuál sería el enfoque?
Está escrito, pueden decírmelo. Cualitativo. Cualitativo. Y si ya ustedes quieren, eso no lo hemos visto, pero de pronto ya pensando que estamos hablando del caso de Juanito y queremos hablar del divorcio, podemos decir, y un método deductivo. Y así como quien dice, uno va armando lo que es la metodología, pero quitemos esto para que no se confunda. ¿Qué es un paradigma? Eso lo vemos bien después. Pero quiero que tengan claro eso. Hay tres. Uno es cuantitativo, el empírico analítico, solo quiere explicar lo que nos interesa. Si estamos analizando por qué los hombres, por qué las mujeres en algunas partes son más fuertes al trago que los hombres, él nada más explicaría el problema, el otro lo explicaría y analizaría, explicaría las causas y buscaría el porqué, quizás genético, y el otro pues nos daría como herramientas para que los hombres fuéramos más aguantadores bebiendo, ¿no? Una cosa así. Estoy poniendo ejemplos así muy del populacho, muy populares. Podemos buscar otros más comunes. Sé que esto genera dudas, pero sí quiero que tengan en claro eso. Empírico analítico es cuantitativo y busca explicar. Histórico hermenéutico es cualitativo y busca explicar, pero también encontrar el porqué del problema. Y el crítico social es también cualitativo, busca explicar el porqué del problema y también buscar una solución. ¿Está claro? Este es como más social. De hecho, ahí se llama sociocrítico. ¿Dudas? Muchas, lo sé, pero una duda que consideren que es fundamental y que no van a dormir sin ella. Bueno, dicho eso, voy a tomar los últimos 5 minutos para pasar lista y se van desconectando. Si alguien tiene alguna duda, me comenta. Lo que vamos a hacer para la próxima clase es, no voy a dejar lectura, vamos a dejar la misma con la condición, por favor, de que la lean. No es que esté dudando de que la lean, pero sí dudo. Profe, ¿va a subir algún video? Ah, bueno, no te escuché. Ah, bueno, sí te escuché. Sí te escuché, Neidis, pero escuché como un niño atrás y pensé que era que se te había activado el micrófono. No sé si era una pregunta. Si quieres, vuelves y me preguntas, porque yo escuché fue como un niño atrás y pensé que era que un niño estaba jugando contigo y que me estabas ignorando la clase. Profe, disculpe, no sé si ya lo dijo, pero es que bueno, hoy no he tenido la conexión que tenía ayer y por eso no he participado lo mismo. Pero, ¿usted va a montar esta clase cuándo? ¿What? Esteban, ¿tiene el internet claro? Hoy podría montarla. De hecho, ahora que llegue, como es la primera, no hay mucho problema, solo es crear el canal y la voy a montar. La clase pasada no, porque simplemente hacer un mapa. Esta sería la primera. Profe, ¿y el papelito de ese donde? Yo eso se los puedo montar, Andrés, pero yo creo que este está desordenado. Yo no tengo ningún problema en montárselo. Te respondo, Neidis. Profe, el Word, la diapositiva, la clase, todo. Ok. Bueno, la diapositiva está con unos errores ortográficos ahí bien malos. No importa, profe, lo importante es uno entender. Claro, lo importante también es que leas, ¿no? Oíste, por si acaso. Si leas, ahí vas a encontrar todo lo que yo dije. Déjenme responder que sea cualitativo, profe. Por favor. Déjenme responderle a Neidis, gracias. Neidis, bueno, ya te respondió Juan, es cualitativo. El enfoque último, el paradigma sociocrítico es cualitativo. Porque aunque puede tener una base numérica, al final lo que quiere es darnos como las características del hombre, de lo que pueda estar pasando, cómo solucionar los problemas humanos. ¿Sí? Bien, te voy a pasar mi lista de rapidez. Al que vaya llamando, por favor, escriba presente y se va. Y les voy a compartir también en Proyecto E un videíto donde explican los dos enfoques, que yo siento que es muy práctico y muy lúdico. Incluso un compañero suyo lo hizo en el video que les mostré la vez pasada. Ese hasta también lo puedo compartir. Bien, dicho eso, comienzo. Me dan un segundo. Fuck, lo siento. Qué clase eterna. Lo siento, Sara, son las 10. Escriban, por favor, en el chat y se pueden ir yendo. Alzamora Robin. Angarita Bedoya Andrés. Arias Yerlin. Me hacen el favor y escriben cuando yo diga su nombre. Gracias, Yerlin. Isaac Arroyo.
César Becerra. Verdugo Jeffrey. Cantillo Rocha Alfredo. Profe Roberto está aquí conmigo, se le apagó el cel. Bueno, sí es cierto, él estuvo antes. Castillo Mario Alberto. Trinity Church and Friends of Trinity Church this Friday. José David. Hans Clarence. Andrés García. Cuadros, Andrés Cuadros. Cuesta Juliet. Randy. Timer. Esteban de Jesús. Neidy Presente, del Carmen. profe. Presente. Juan Camilo Jiménez. Victoria Federica. Profe, yo no estoy en esa lista, profe. Cálmate. Lorenz. Sebastián López. Luis Felipe Anaya. Cristian Stevenson. Martelón no está. Georgette Carolina. Luis Fernando Montaño. Marta Isabel, que no es el vivo que va a entrar hasta ahora. Ana Gabriela. Jason Javier. Camila Andrea. Camila Andrea no está. Luisa Mercedes. Sara Paulina. Javier Sebastián. Cielo Natalia. Allí Lucía. Andrés David Tejedor. Olga Presente. Nayins. María Carolina Viana. Zavala Alejandra. Zapatero Gómez María Alejandra. Ricardo Camacho. Frank Alberto. Isaías Novoa, creo. Leonardo Holguín. Vale, bueno, bye. El que no llame, que me diga ahora o que calle. Bye, 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 bye. Chao, Marta.